Stephen Robinson es nuevo entrenador del St. Mirren y hoy venimos al canal para hablar sobre él. Bueno, volvimos al canal, volvimos para un nuevo video donde ustedes verán un poco, o bueno, vamos a hacer un repaso de cómo fue la carrera de Stephen Robinson, cómo fue su carrera como entrenador, pero antes de empezar, como verán, hay algunas cosas, no dije cómo está Facu, porque no está Facu. Facu por temas de tiempo no pudimos hacer este video juntos, lo tengo que hacer yo y hay que sacar obviamente esta noticia porque Jim Goodwin, se acordarán que hicimos ese video de que se fue al Aberdeen y nos faltó su contraparte, que es Stephen Robinson, porque faltaba todavía confirmar que fuera entrenador. Ha sido confirmado, hicimos el guión y ahora venimos a traerles este video que lo estarán viendo seguramente el miércoles. No está Facu, así que vamos a empezar con un video sobre Stephen Robinson, que muchos lo conocerán por su pasado en el Motherwell, pero pocos conocerán tal vez otras experiencias que ha tenido y las experiencias que siguieron a ese momento en el Motherwell. Así que lo que vamos a hacer un poco es repasar su carrera como jugador, repasar su carrera como entrenador y bueno, ver también qué puede aportar al St. Mirren para todos los aficionados del equipo de Paisley. Bien, pero para hablar un poquito de Stephen Robinson vamos a tener que saber quién fue o quién es, porque bueno, todavía no falleció, ¿no? Pero quién es Stephen Robinson, y para ello lo dividimos en más o menos dos secciones a este apartado, como son cómo fue como jugador y cómo es como entrenador y qué experiencias tuvo. Como jugador fue un jugador bastante importante para dos equipos en concreto, como fue el Bournemouth y el Luton Town. Él empezó en las categorías inferiores del Tottenham, empezó a ser un chico que llamaba bastante la atención, no tuvo partidos en el Tottenham, o bueno, tuvo 2 partidos en el Tottenham Senior, o lo que sería el primer equipo del Tottenham, tuvo algún que otro partido, pero tuvo 2, y luego salió cedido al Leyton Orient, una sesión al Leyton Orient que, por lo que sea, no fue fructífera, y además vemos un poco esa conexión Tottenham-Leyton Orient, como se acordarán, la primera sesión de Harry Kane es con el Leyton Orient justamente. Bueno, ahí tenemos Tottenham, pero bueno, se fue seguido al Leyton Orient, no tuvo tantos partidos, no tuvo tanto rodaje, fue una sesión infructífera, pero a partir de esta sesión es no sabemos por qué, yo todavía no encontré por qué razón el Bournemouth lo compra en el 94, por alrededor de 50.000 libras o un poquito menos lo compra el Bournemouth, y en el Bournemouth se hace una carrera de locos donde pasa 7 temporadas y disputa 241 partidos oficiales, marcando 52 goles siendo centrocampista ofensivo, que hay que recalcar esta posición que tenía Stephen Robinson en la cancha. En la temporada 2000-2001 se iría al Preston North End para dar un siguiente paso en su carrera, pero al final no sería titular indiscutible en algunas temporadas. Luego se iría cedido al Bristol City, donde jugaría solamente 6 partidos. Luego se iría al Luton Town, donde en el Luton Town disputaría 185 partidos, donde conseguiría el título de League One y también un 10º puesto en Championship. Este es el apartado de Stephen Robinson como jugador, una carrera bastante interesante como jugador, una carrera bastante fructífera en lo que respecta a fútbol profesional, bastante fructífera en el Bournemouth y en el Luton Town, donde conseguiría justamente ese ascenso. Y luego pasamos a un poco su carrera como entrenador, porque ¿quién es Stephen Robinson entrenador? Bien, su carrera en los banquillos inició en el 2015 siendo asistente del primer entrenador del Motherwell, que era Ian Barraclough. Tenía que verlo porque tenía que pronunciarlo bien. Y desde este año se convertiría en parte del cuerpo técnico justamente de Ian Barraclough. Pero después de esta etapa en el Motherwell, en esta pequeña etapa desde febrero hasta enero, desde febrero hasta julio por ahí, formaría parte del cuerpo técnico de Martin O'Neill para ir con Irlanda del Norte. Justamente entrenaría en Irlanda del Norte, sería asistente de Martin O'Neill, donde estarían en la Eurocopa 2016. Justamente luego de esta etapa como asistente, tomaría el cargo del Oldham Athletic, un equipo histórico que tiene una
No sé si es una lechuza o un búho, tengo que saber la diferencia, no la sé todavía. Y bueno, en el Oldham entró en julio para iniciar esa temporada, pero luego con un tramo esperpéntico, un tramo horripilante, con 27 partidos solamente conseguiría 5 victorias en 27 partidos, luego 10 empates y 13 derrotas. Y en enero de esa misma temporada sería destituido, con un porcentaje de victorias terrible, con un 21% de victorias. Es terrible, bastante mal. Luego llegaría al Motherwell. En el Motherwell tendría su etapa más fructífera, donde había llegado en febrero para ser asistente de Mark McGee, un poco con lo que le pasó con Ian Baraclough. Llegó en febrero para ser asistente de Mark McGee, pero luego de 2 semanas de llegar, Mark McGee sería despedido. Y acá Stephen Robinson tomaría el cargo de primer entrenador o entrenador interino del Motherwell, y como lo hizo bien, lo contrataron. Justamente una historia que le pasó como por ejemplo a David Martindale, que era asistente y luego pasó a ser primer entrenador. Luego fue nombrado como entrenador, y en el 22 de octubre de 2017, en la 18-19, en la temporada... en la temporada 17-18, soy terrible, 17-18, el Motherwell, de la mano de él, conseguiría llegar a la final de Copa de la Liga, después de derrotar al Rangers de Pedro Caixinha. Pedro Caixinha lo derrotaría por 2-0, pero luego, al llegar a la final, se perdería justamente contra el Celtic 2-0, pero llegaría a la final. Una situación fructífera para su carrera, y lo lograría el Motherwell de la mano de Stephen Robinson. Luego, en abril de 2018, ahora sí, en abril de 2018, que sería temporada 18-19, llegaría hasta la final de la Copa nuevamente de Escocia, superando al Aberdeen 3-0. El Aberdeen de nuestro querido Facu llegaría a la final de la Copa de Escocia, superando al Aberdeen de Derek McInnes, pero esta vez también sería derrotado por justamente el Celtic. Sería nuevamente derrotado, pero tiene una cosa curiosa, que es desde la temporada 50-51, 1950-1951, no disputaba 2 finales de Copa Doméstica el Motherwell, un logro bastante importante para Stephen Robinson, con un equipo bastante humilde como es el Motherwell, pero muy bien gestionado. En la temporada de pandemia lograría un hito para lo que era el Motherwell en ese tiempo, que es lograr la 3ª plaza de la Premiership. O sea, después de Celtic Rangers vino el Motherwell. Un hito total para este Motherwell de Stephen Robinson, que vamos a explicar un poco después cómo fue su estrategia en este Motherwell, porque hizo un cambio bastante importante para lograr este hecho, y luego de 4 grandes temporadas en el Motherwell rescindiría de mutuo acuerdo con ellos, justamente con un porcentaje de victorias del 42%. Y ahora vamos con su última etapa como entrenador, que es el Morecambe. El Morecambe era un equipo ascendido de la League 2 para la League 1, justamente luego de terminar media temporada sin entrenar, porque llegó justamente había terminado su contrato el 31 de diciembre con el Motherwell. Estaría medio año sin entrenar y se uniría al Morecambe en el inicio nuevo de temporada. Con Robinson las cosas no fueron ni bien ni mal. Es un equipo ascendido, un equipo que tampoco se espera que se mantenga en la categoría, pero lo tenía bastante bien. Estaba en la posición número 21, a 2 puntos de salir de zona de descenso. Algo bastante bueno para el Morecambe, y lo dejo en una situación de cara a un poco a salir de ese descenso. Luego tenemos que el máximo goleador de su equipo es un jugador que hemos mencionado en este canal, como es Cole Stockton. Lo hemos mencionado justamente porque cuando hicimos el video del St. Johnstone, cuando hice el video del St. Johnstone, lo mencioné como un posible agregado a este St. Johnstone que le faltaba. Bueno, justamente lleva 18 goles en liga, como le expliqué en ese video. 18 goles en liga, segundo máximo goleador de la categoría, Cole Stockton, y máximo goleador de la competición. Números bastante impresionantes para un equipo que está intentando no descender, y con un porcentaje de victorias del 25% saldría Stephen Robinson del Morecambe, sería despedido. Pero bueno, ahora llega vamos a analizar un poco las estadísticas que nos dejan el Morecambe, y vamos a ir un poco al apartado de cómo jugaba, porque podemos hablar del Morecambe, podemos hablar de
del Oldham, pero en el contexto de liga de la SPFL, cómo jugaba Stephen Robinson, lo vamos a analizar en un ratito. Pero primero vamos a hablar un poco de las estadísticas del Morecambe. Recordemos primero que es una liga de 24 equipos, la League One. Así que vamos a ver un poco las estadísticas como son. Tiros al arco por partido, 3.7, es decir, el no sé cómo se dice, no voy a arriesgar, soy terrible con esto, soy terrible con los números. El número 17 de la liga, el puesto número 17 de la liga en cuanto a tiros al arco. Grandes chances creadas, 24, el número 22 de la liga. Posesión media, 45.2, en la posición número 18 de la liga. Goles por partido, 1.3, sería el 13º. Ahí sí me arriesgué. 13º de la liga. Goles conseguidos por partido, 1.9. El número 23 de la liga. No me quise arriesgar. Sería el dúo. No me voy a arriesgar. El 23 de la liga. Posesión ganada en último tercio. El 15 de la liga. El 15º de la liga. Con 102. Presiones en el último tercio. Es decir, ganaba bastante la posesión. Ganaba la posesión a nivel medio de lo que sería la League One. Grandes chances falladas, 19, que es de los que menos chances falla. O sea, aprovecha todas las oportunidades que tiene, porque además es un equipo que quiere mantenerse. Entonces tiene que aprovechar todas las oportunidades que tiene, y porterías así a 0, 5 solamente, siendo el número 20 de la liga. Obviamente siendo de los peores en ese apartado, es difícil mantenerse en la League One. Pero ¿qué cambió con el Motherwell? Vamos a hablar un poco de cómo fue su estrategia en el Motherwell, porque hay que tener muy presente para que la gente del St Mirren pueda imaginarse un poco qué puede venir. Vimos que en el primer partido que disputó se mantuvo ese 4-2-3-1. No quiso cambiarlo, pero porque le hace le hace falta trabajo por delante para poder hacer ese cambio de estrategia. Desde que comenzó como entrenador de la entidad de Lanarkshire hasta la mitad de la temporada 18-19, Stephen Robinson apostaba por el fútbol directo, un fútbol de balón largo, mucho como lo que vimos en el Morecambe, 45% de posesión o menos, y balón largo para que lo bajen los delanteros, con una formación de un 3-5-2, y con este sistema llegaron a las dos finales justamente que les comentaba. Pero a partir de mediados de la 18-19, Robinson quería cambiar un poco. Dejó de apostar por la línea de 3 y pasó a apostar por la línea de 4, cambiando a jugar un 4-1-4-1, como le estarán viendo, 4-1-4-1 en fase defensiva, y un 4-3-3 en fase ofensiva, como le estarán viendo actualmente. En la forma 4-3-3, el Motherwell lo que buscaba era que sus laterales estuvieran en altura. En el 4-3-3, no, mentira. En el 4-1-4-1, perdón gente, en el 4-1-4-1 lo que buscaba es que sus laterales estuvieran en ofensiva, porque ellos se posicionaban en fase defensiva en un 4-1-4-1 para cerrar líneas, y cuando recuperaban el balón, lo que buscaban eran directamente los laterales para lanzar los contraataques a campo rival. El centro del campo presiona muy alto, buscaba presionar muy alto con este Motherwell, y los laterales, justamente cuando recuperaban el balón, los centrocampistas recibían el balón por parte, los laterales recibían el balón por parte de los centrocampistas para lanzar esos contraataques, como ya les decía, en la forma 4-1-4-1, esta misma que les contaba, además en la 4-3-3 también. Los laterales son mucho más profundos todavía, pero a la hora de intentar recuperar el juego, no van a la marca con la marca al hombre, sino que buscaban una marca zonal, intentando que el rival cometa bastantes errores en lo que sería el ataque, y así puedan recuperar el balón y sacar esos contraataques que tanto buscaba Stephen Robinson, aprovechando los espacios del rival justamente. El equipo, independientemente de la formación que utilizara, ya sea el 4-1-4-1, 4-3-3, 3-5-2, porque algunas veces lo utilizaba, siempre apostaba por salir desde abajo, siempre apostaba por salir con los centrales o los laterales, pero dependiendo del rival algunas veces tendría que sacar o de manera de distribución directa cuando le llegaba el balón al portero, o una salida de balón. Justamente, por ejemplo, yo no voy a arriesgarme a salir con el balón contra un equipo
como es el Celtic o el Rangers. Esto mismo decía Stephen Robinson. En transición defensiva podemos observar que deciden presionar inmediatamente los centrocampistas. En transición, los defensores y centrocampistas lo que buscan es un poco ir a la marca para cuando lanzan la segunda jugada, o cuando van con balones largos, o ir cuando pierden la posesión, ir con los centrocampistas y los defensores y presionar directamente a la marca para recuperar el balón lo máximo posible, lo más rápido posible justamente. Y en cambio los delanteros, como estarán viendo en esta imagen, los delanteros lo que buscan es el punto ciego del rival o el punto ciego de los defensas, para que a la hora de recuperar el balón, el Motherwell, lanzar la contra rápidamente y buscar esos espacios y aprovechar las deficiencias del rival. Justamente vemos ahí que se está posicionando tanto Tony Watt como, si no estoy mal, bueno, me mató. Creo que era Devante Cole. Bueno, Devante Cole posicionando así. No, Chris Long, posicionándose ahí también justo a Tony Watt. Y después vamos a pasar a ver un poquito por lo que sería lo que explicaba un poco un artículo que les voy a mencionar al final, que los jugadores se posicionan en 4-1-4-1 en fase defensiva, pero si el rival, como es un Celtic, se posicionarían en un 3-5-2 para hacer una marca individual. Por ejemplo, los delanteros que siempre usaban un 4-3-3, el Celtic. Pero después, en el 4-1-4-1 en fase defensiva, lo que buscaba Stephen Robinson en el Motherwell era cerrar muchas líneas por dentro y obligar al rival a jugar por fuera. Como tenía bastantes jugadores de gran altura y de gran envergadura, lo que buscaba Stephen Robinson con el Motherwell era cerrar líneas por dentro, 4-1-4-1, cerrar todo líneas por dentro y hacer que el rival juegue por fuera, y aprovechar esas deficiencias que algunos rivales tenían por fuera, o tenían deficiencias en cuanto a físico, en cuanto a algunos jugadores, y aprovechar ello para recuperar rápidamente el balón y sacar la contra para poder marcar y anotar. Y además, bueno, justamente esto, recuperar el balón y salir a la contra. Al recuperar la posesión se realizaron las siguientes acciones, como una transición rápida o establecerse con la posesión. Dependiendo del rival, lo que buscaban mucho era el contraataque, o si no, quedarse con el balón, buscar los espacios y esperar a que el rival cometa un error. Y cuando tienen posesión, lo que plantea mucho Robinson es un 4-1-2-3, que es dos mediapuntas muy arriba, es decir, atacar prácticamente con 5 delanteros. Eso es lo que buscaba Stephen Robinson. Y los 5 delanteros rotar de posición permanentemente. Si Tony Watt estaba en el centro, puede ir directamente a hacer media punta, directamente a hacer extremo, directamente irse al otro extremo, pero siempre estar en rotación permanente para que la marca se pueda perder para estos jugadores. Y bueno, ese fue un mini resumen de lo que es un poco el planteo táctico de Stephen Robinson. En la descripción les voy a dejar un artículo muy interesante donde saqué justamente esta información, que es de Rory Scott de Football Bloody Hell, que va a estar en la descripción el link. Y al final vamos a hablar de las conclusiones sobre la contratación de Stephen Robinson. Lo que yo creo personalmente, Stephen Robinson creo que va a ser una gran incorporación para el Motherwell. Creo que va a ser una linda experiencia para el Motherwell, digo, para el St Mirren. Y además creo que no es tan continuista, pero sí que tiene una base bastante buena, y también nos muestra un poco lo que quiere buscar el St Mirren con el nuevo entrenador. Jim Goodwin había dado una impronta a este St Mirren. Stephen Robinson seguramente va a querer darle otra impronta, así que lo que le digo a los hinchas del St Mirren, dije mucho Motherwell en este video y por eso vamos al St Mirren. Lo que le digo a los hinchas de St Mirren, hay que darle tiempo a Stephen Robinson porque tiene que implantar su idea de juego, aplicar los automatismos. Va a tardar bastante, pero yo creo que probablemente el St Mirren no se meta en el top 6 de arriba, es improbable, pero yo creo que tampoco va a descender con Stephen Robinson. Ya lo probó en lo que es la Scottish Premiership y creo que tiene piezas para hacerlo si es que no se lesionan. Tiene a Bruffy, que puede ser ese reemplazante de Tony Watt. Tiene a Jones, que puede ser ese reemplazante de Devante Cole, que juega bastante por la banda o reemplazante de Seedorf, que juega bastante por la banda con Stephen Robinson. Tiene bastantes buenos jugadores. Tiene a Sean Gessie, que lo conoce bastante. Tiene a Charles Dunn, que bueno, era jugador de él cuando estaba en el Motherwell, y creo que tiene un gran plantel, tiene un gran portero. Así que creo que van a tener que darle tiempo a Stephen Robinson para que aplique su estrategia. Creo que es una buena incorporación. Ya digo,
va a aplicarle otro estilo de juego al St. Mirren, pero creo que va a ser es un gran sustituto y es, creo que, de lo mejorcito que podían encontrar. Y creo que en una temporada, por ejemplo, esta de transición y la próxima temporada, van a poder competir por cosas importantes con la plantilla que tiene el St. Mirren. Así que hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de suscribirse, no se olviden de darle a la campanita, no se olviden de darle like, no se olviden de compartir, de decirle a la abuela: abuela, pásame tu celular, y te suscribís, agarrás el celular de tu tía: tía, pásame tu celular, voy a jugar al Clash Royale, voy a jugar al Candy Crush, lo que sea, lo que tenga tu tía, y le decís eso, pero te vas a YouTube y te suscribís al canal del Expreso José, que estamos subiendo de suscriptores y estamos ya a 100 suscriptores solamente de los 1000. Esperamos que te haya gustado. También voy a agradecerle un poco a los que nos siguen tanto en Patreon, bueno, a los que nos apoyan tanto en Patreon como PayPal, que los van a tener acá en pantalla, como son Patrick Kasky, como son Ramón Cortina, como es Franco Ferreira, como es Marco Rodríguez. Ahí lo tienen todo. Ya saben que se pueden suscribir a nuestro Patreon a partir de $1. Lo que sale una cerveza, lo que sale ir a tomar un café, lo que sale ir al McDonald's, pueden no solamente mejorar su vida y mejorar su salud si no van al McDonald's, pero también pueden apoyar a un proyecto como es el nuestro. Y también en PayPal pueden donar lo que ustedes se puedan permitir, lo que ustedes estén dispuestos a donar al proyecto para hacernos crecer día a día. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en uno próximo y